Gracias a Dios y podemos tomar nuestros asientos. En esta noche vamos a estar hablando acerca de un precio. Y le puse como título a la palabra que hoy vamos a compartir: te costará todo. Tal vez no es el mejor título dada la situación económica, ¿no?, que se está viviendo, más todavía. Pero tiene otra cosa que ver, es algo completamente diferente. A ver qué pasó con el... Ahí está. Es algo completamente diferente. Y para poder introducir un poquito al mensaje, yo quiero hablar de mi esposa. Gracias a Dios, el Señor bendijo la vida de mi esposa con un montón de dones. Canta, predica, pero tiene un don que es muy envidiado por nuestros amigos, y que es el don de la administración. Ella al principio renegaba contra ese don, ¿no? Pero esto es más, ¿no? Pero mis amigos por ahí dicen: vos sabés que vamos a viajar a Bariloche. Ah, yo conseguí para viajar a Bariloche, y ellos ya saben que ella lo va a conseguir más barato, no sé cómo, pero lo va a conseguir más barato. Y por ahí dice sí, no, y por decir un precio, 60. Y ella dice, sí, yo también 60. Pero 60 dos personas. ¿No? Y siempre tiene la facilidad de conseguir lo más barato. Es algo que el Señor le dio, y es muy buena administrando. Y hay algo que ella hace, y ella no gasta lo que no tiene, salvo cuando es algo de Dios. Cuando es algo de Dios, ella no tiene problema en empeñarlo todo. En uno de los viajes que teníamos que poner el techo, no teníamos el dinero para el techo. Le vuelvo a repetir, ella nunca va a gastar lo que no tiene, salvo cuando Dios habla. Y teníamos que poner el techo de todas las habitaciones, y la realidad es que no podíamos hacerlo. Llegábamos hasta la mitad, y sin el aislante, que allá es imposible, por el calor que hace en el lugar. Y bueno, ella dijo, no, lo vamos a poner todo entero, con el aislante. Y vos no te podés quedar atrás cuando hay una persona de fe. ¿Y vos estás segura? Y yo sé que si ella no está segura, ella no va a gastar, pues después le voy a contar la otra parte, ¿no? Ella no va a gastar un centavo. Pero cuando hay una oportunidad de Dios, en la que Dios habla y en la que las cosas están dadas, ella avanza, y por supuesto, pese a muchos nervios, Dios proveyó todo lo que era necesario de manera milagrosa y se pudo cerrar todo. Yo llegaba hasta la mitad del techo sin aislante, la fe de ella llegó hasta todo el techo entero con aislante, me subí al caballo de la fe de ella y gracias a Dios pudimos techar. Pero después también está la otra parte, ¿no? Que hay veces que hay cosas lindas, cosas que a uno le gustaría tener, y ella pregunta el precio. ¿Cuánto sale? Tanto. Olvídate, ¿no? Ni soñando. Y tal vez esto yo la tomo a ella como ejemplo, como ilustración, pero nos introduce un poquito en cuanto al costo de las cosas, que es todo. Y yo quiero que en esta noche nosotros de alguna manera podamos retirarnos de este lugar entendiendo que es darlo todo. Darlo todo quiere decir entrar en el negocio de Dios. Y el negocio de Dios es a favor de cada uno de nosotros. El negocio de Dios tiene que ver con lo mejor de Dios para la vida de cada uno de nosotros, que es su único Hijo, dado como precio por el pecado de cada uno de nosotros, a cambio de lo peor de nosotros, que es nuestro yo, nuestro egoísmo. Mire qué negocio. ¿Quién deja pasar una oportunidad de esas? Entonces, cuando nosotros decimos que el precio es todo, ¿sabe qué es el todo que nosotros le damos? Aquello que no sirve en nuestra vida. Aquello que trae la miseria en nuestra vida.
aquello que trae la ansiedad, aquello que trae la incredulidad, que trae el egoísmo, que trae las disensiones. Eso es lo que nosotros le damos a Él. ¿Y Él qué nos da? Por eso, nos da a su Hijo, precioso, santo, sin mancha, efectivo, cubriendo absolutamente todo. Él nos da todo por nada. Y lamentablemente el problema nuestro es que nos aferramos a nuestra nada. Y pensamos que si le damos todo, le estamos dando algo de valor a Él. Y en su misericordia y su justicia, Él nos está diciendo, dame tu problema, que yo te doy mi solución. Dame lo que no sirve, que yo te doy lo que sirve. Dame lo que se va a quemar en el fuego, que yo te doy lo que va a durar por la eternidad. Sin embargo, Jesús siempre llamó a quienes lo seguían a evaluar los costos. Porque no siempre estamos dispuestos. El joven rico no estuvo dispuesto a entregar valores materiales por el valor eterno de ser un discípulo. Quienes las multitudes seguían a Jesús no estuvieron dispuestos al mensaje de participar de su sangre y de su carne. Se volvieron casi todos atrás. Y aunque a usted le parezca en estos momentos, ¿no es cierto?, tan irrisorio decir, ¿cómo puede ser que presentado de esta manera algo tan grande, muchas veces nosotros no lo querramos tomar o no querramos pagar ese precio por sostener lo que no sirve? Bueno, lamentablemente el hombre es así. Por eso Jesús le dijo, evalúen. Nadie construye una torre ni marcha una guerra si no evalúa los costos primero. Si no entendemos el costo de entregar nuestra miseria, nuestro egoísmo por lo mejor de Él, si no estamos dispuestos a eso, Él está diciendo, más vale ni empecemos, porque va a quedar la construcción hasta la mitad. Y en vez de ser algo bueno, va a ser algo malo. Va a ser algo de mal testimonio, va a ser algo de fracaso, de tropiezo para vos y para los demás. Entonces evaluemos el costo. ¿Y cuál es el costo? Todo. ¿Y qué es todo? Vos. Eso es todo. No es lo que tenés, sos vos. No le pidió el dinero Jesús al joven rico, le pidió su corazón, le pidió su avaricia, le pidió su amor al dinero, que era su idolatría. No nos pide cosas, nos pide el corazón. Y eso es todo. Nos pide lo que no sirve para darnos lo que sirve. Un relato que es un relato muy representativo porque Jesús lo nombra, o nombra, mejor dicho, una de las personas de este relato en el Nuevo Testamento. Y en este relato están involucradas tres personas que de alguna manera nos van a ilustrar o a representar lo que sería, o tres aspectos de lo que sería darlo todo. Creo que la mayoría conocemos el relato de Naamán, el leproso que es limpiado. ¿Lo conocemos? Bien. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir al primer versículo o a los primeros 5 versículos y ahí vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta, que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel.
Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6.000 piezas de oro y 10 mudas de vestido, lo cual es una fortuna, como usted se podrá imaginar, ¿no? Pero la realidad de este personaje, que vamos a estar hablando primero, es la realidad de esta muchacha esclava. Y esta muchacha esclava representa cuando el costo, que es todo, implica poder aceptar la providencia divina. Muchas veces la pelea que vos y yo tenemos es con las circunstancias por no entender cómo se presentan. La providencia es exactamente la misma para la persona que tiene a Dios en el corazón como para el que no lo tiene, para el infiel como para el fiel, para el espiritual como para el carnal. Lo que son distintas son las consecuencias, pero la providencia es la misma. La palabra de Dios dice que el día bueno y el día malo es para ambas personas, pero las consecuencias son diferentes. El corazón bueno va a entender y va a ver por medio de la fe a Dios en la providencia y va a permitir que la mano de Dios trabaje en su vida. El corazón malo, por medio de la incredulidad, se va a rebelar contra la mano de Dios sobre su vida, no va a aceptar y va a pelear contra la providencia divina. Pero el ejemplo de esta joven es el ejemplo de alguien que acepta el costo de reconocer al Señor en la providencia. Y fíjese el resultado, que luego Jesús, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 26, va a hacer mención de este hombre como un ejemplo de los milagros de Dios hacia los gentiles. Va a tocar el ejemplo de la viuda de Sarepta y va a tocar el ejemplo de este hombre, de Naamán. Ahora, ¿cuál fue el medio por el cual Naamán recibe este milagro? Esta joven. Y si usted se pone a pensar, me gustaría que por 5 minutos se ponga en lugar de esta joven. Esta joven es arrancada por el enemigo de su casa y es llevada a ser esclava de su enemigo. Probablemente esto amargaría el corazón de cualquiera. Vivo feliz con mi familia. Estoy bien con ellos, me aman, los amo. Y de repente viene el enemigo, me arranca de mi casa, me lleva a una tierra pagana y me pone a servir a un hombre leproso y a su mujer. Pero la palabra de Dios me dice, no directamente, pero implícitamente, que esta joven era una joven piadosa y era una joven llena de fe. ¿Por qué digo piadosa? ¿Qué haríamos nosotros si la providencia divina nos llevara a ese lugar? Y nuestros amos, que lo tienen todo, que me tratan de manera secundaria, él tiene lepra y ella está desesperada por la lepra de su marido. Que se embromen. ¿Quién les mandó a traerme acá, no? Es problema de ellos. Pero esta joven le recomienda que vaya a ver al profeta Eliseo. Eso nos está hablando de una joven consagrada a Dios, de una joven que tiene fe, pero a su vez también de una joven piadosa que tiene misericordia, aún por su propio enemigo. Y le está recomendando la solución en Dios. ¿Qué forma, no, de tomar la providencia? Otro se amargaría con la situación. Otro miraría las cosas desde un lugar completamente distinto. Y eso nos muestra un principio, y es que en la providencia divina nosotros vamos a ser renovados. Cada batalla y cada cosa que no podemos entender que nos toca vivir tiene un propósito, y ese propósito es un propósito de crecimiento. No es para amargarnos. Cuando algo está amargando nuestra vida es porque no lo estamos tomando de la manera correcta. Por más que la providencia sea tan difícil que nos excede, el carácter espiritual se desarrolla.
Pero cuando el corazón no es bueno y no es tomado de la manera correcta, la providencia amarga. Uno se pone amargo, se pone áspero, se pone malo, pero el problema no es la providencia, el problema somos nosotros. Esta chica podría haberse amargado, pero apeló a la confianza. Ella podría haber dicho, me agarra el enemigo, me saca de mi lugar, me trae acá. ¿Y dónde está Dios en todo esto? ¿Cómo le voy a decir a mi amo que vaya a Israel? Si Dios no me salvó a mí, ¿cómo lo va a curar a él? Pero ella pudo conciliar estas dos cosas. Pudo conciliar que el Señor que la trajo a ese lugar tenía el poder suficiente para sanar a su amo. Y tuvo el amor y la piedad suficiente para recomendarle a su enemigo la solución. Esta providencia reveló una lección que Jesús repetiría con su propia boca en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros tomamos la providencia de Dios, lo que Dios permite que nosotros vivamos de la manera correcta, eso nos va a introducir en la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios no es la nuestra. Nosotros tenemos formas de determinar la voluntad de Dios, tenemos criterios propios de dibujar de alguna manera la voluntad de Dios, pero el costo para abrazar la voluntad de Dios debe ser drástico. El espíritu religioso se queda con cosas guardadas, reserva cosas para sí mismo y da lo que sobra y lo quiere hacer valer como todo. Y lo disfraza y nunca se alcanza la voluntad perfecta porque falta el principio de aceptar la voluntad perfecta de Dios. Todos queremos, pero cuando Dios empieza a trabajar, es ahí donde muchos nos hacemos atrás. Pero cuando nosotros estamos dispuestos a verlo a Él, no cuando la cosa solamente sucede como la esperamos, no cuando la cosa nos beneficia externamente, sino entendemos que es imposible que Él nos suelte la mano y aunque la circunstancia parezca completamente contradictoria, eso no quiere decir que Él no está amando de las cosas, que no está en el centro de su voluntad. Y cuando nosotros entendemos esto, hacemos un proceso completo. Ese proceso completo es el que cosechó esta joven. Y hay muchos hombres de Dios que hicieron ese proceso completo. José hizo ese proceso completo. Moisés hizo ese proceso completo. Pero a veces nosotros no tenemos la paciencia para ese proceso. Y peleamos con la providencia. Que cueste todo quiere decir que abraces la providencia con la que hoy tenés que estar peleando, con la que hoy te rebelás y entiendas que Dios quiere algo y Dios está permitiendo algo y eso no se le escapó de las manos al Señor. Todo lo contrario, el Señor lo está permitiendo. Las consecuencias no son las providencias que nos tocan vivir. Las consecuencias son cómo tomamos esa providencia. Dios está en el centro y esta chica ilustra que todo es abrazar lo que Dios está permitiendo que me toque vivir y poderlo ver al Señor y que nuestro corazón no sea perjudicado, sino sea renovado por el Espíritu Santo de Dios en medio de esa situación. ¿Amén? Entonces, esta joven representa el primer principio del costo. Que cueste todo es abrazar lo que el Señor me está permitiendo pasar. No amargarme en el camino, sacar el fruto y que la consecuencia de esto sea una renovación espiritual para mi vida. El segundo ejemplo es el costo de renunciar a lo propio para Dios. Vamos a ir a versículos 9 al 14 y el personaje que ilustra este costo es, por supuesto, Naamán. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro
y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. En un principio este hombre está peleando con la providencia, cosa que no hizo esta joven, ¿no? Este hombre es llamado grande en la palabra de Dios, y cuando en el Antiguo Testamento se habla de alguien grande, nunca se habla de un gentil salvo de Naamán. Es el único que se lo denomina grande o que se lo llama con el nombre que se lo llamó a otros hombres de Dios, a este hombre, Naamán. Y la realidad de Naamán es media complicada, porque tiene todo lo que cualquiera de nosotros quisiéramos tener. Imagínense con los dones que viene a Eliseo. Estamos hablando de lo que hoy serían millones de dólares. Con eso va a visitar a Eliseo por su propio problema. Era un hombre grande, era un hombre reconocido, era un hombre que tenía estima, era un hombre que tenía todo lo que cualquiera quisiera tener, pero era un hombre que tenía lepra. Que teniendo todo lo que alguien quisiera tener, estaba muerto en vida. No podía disfrutar de nada de lo que tenía porque su piel, sus dedos se caían a pedazos. Esta era la realidad de este hombre. Y esta es la realidad de los dones y de las cosas que tenemos. Cuando no tenemos la vida de Cristo en nosotros y tenemos el principio de muerte, no podemos disfrutar nada de lo que tenemos. Tenemos familia, no la podemos disfrutar. Tenemos negocio, no lo podemos disfrutar. No lo podemos disfrutar. ¿Por qué? Porque hay muerte en nuestro corazón. El principio de vida no entró y no podemos disfrutar lo que tenemos. De alguna manera representa este hombre esa realidad. Y este hombre vino con todo lo que tenía él, como nosotros muchas veces venimos delante de Dios con todo lo que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasó con este hombre? Eliseo no aceptó el oro que tenía este hombre. Este hombre venía pensando que Dios iba a obrar de una manera determinada. Y Dios obra de otra manera completamente diferente. Y todo lo que él pensó es todo al revés. Y él pensó: y me va a recibir el profeta cuando llegue. Eliseo estaba viendo DirecTV, no sé lo que estaba haciendo, ni salió. Lo mandó a Gesi. Él ni salió a recibirlo. Pero entonces cuando vea el oro se va a desmayar el profeta. El profeta dijo: no quiero tu oro, no quiero tu plata. Bueno, va a ser una gran señal en el cielo y va a ser algo espectacular. No, ándate al río y tírate 7 veces. Lo descuajeringó completamente. Todo lo que tenía no servía para lo que Dios quería. Y en nuestra vida es exactamente lo mismo. Muchas veces nosotros no queremos renunciar a lo propio, pero lo propio no sirve. Y Dios va a obrar de esta manera. No, va a obrar a la manera que Él quiera obrar, no a la manera que vos querés que obre. Y lo que yo tengo, lo que vos tenés y lo que yo tengo no sirve, porque es por gracia. Y todo lo que yo tengo se convierte en un obstáculo. Y gracias a Dios por la sabiduría de un siervo que le dice: a ver, si el profeta te pidiera hacer alguna cosa tremenda, por supuesto, este hombre estaba acostumbrado a eso, pero lo que no estaba acostumbrado a hacerlo sencillo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros.
Nosotros estamos preparados para que Dios nos pida tremendas cosas. Pero cuando nos pide algo tan sencillo, como es bajar el orgullo, como es pedir perdón, como es hacer cosas que parecen ser insignificantes, pero son de valor eterno. Son cosas que transforman nuestra vida, son cosas que verdaderamente valen, no estamos preparados. Y a veces todo no tiene que ver con grandes cosas, tiene que ver con cosas pequeñas. A veces el costo es tener que hacer aquello que hace tanto tiempo le vengo esquivando. Chiquitito, es pequeño, eso después lo arreglo, eso más adelante. No es eso. No, las grandes cosas no importan, es eso. Eso es todo. Esto tan pequeño, y si es tan pequeño, ¿por qué no lo haces? Porque no lo quiero hacer. No quiero. Bueno, es eso. A veces el costo nosotros creemos que va por otro lado, que van por las cosas que son espectacular de afuera, pero finalmente son las cosas que nos sobran a nosotros. Cuando Cristo nos pide todo, no es un asunto de tamaño, no es un asunto de valor externo, es un asunto de carga en el corazón, de lugar en el corazón. Eso es lo que nos pide. Y eso es lo que le pidió a este gran hombre. Y este gran hombre no estuvo dispuesto a entregárselo hasta que se lo entregó. ¿Y qué pasó cuando se lo entregó? Lo que cada uno de nosotros estamos esperando. Que esa lepra se vaya. Que ese principio de muerte, que es el que nos mantiene inseguros, que nos mantiene ansiosos, que nos mantiene peleándonos muchas veces entre nosotros, que nos mantiene indiferente a los demás, que aunque tengamos todo no nos permite disfrutar absolutamente de nada, realmente fuera limpio de una vez por todas. Pero para esto el costo era todo. ¿Y todo qué era? Renunciar al criterio propio y abrazar el criterio de Dios. Muchas veces nuestras vidas están estancadas por no querer avanzar en lo que Dios nos está marcando y quedarnos estancados ahí hasta que se produzca lo que yo espero. No funciona de esa manera. Eliseo ni salió. No iba a negociar Eliseo, ni por dones, ni por dinero. Es en el Jordán y son 7 veces. Si te gusta, bien. Si no te gusta, anda a Farfar y al otro río. No va a pasar absolutamente nada. Van a ser más lindos, van a ser pintorescos, pero la lepra no se va a ir. El costo era la obediencia, y eso es lo que nos cuesta a nosotros cuando tenemos criterios propios muy fuertes. Nos cuesta la obediencia a la palabra. Eliseo está representando la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y Naamán está representando la obstinación del hombre. Un Dios a mi manera. Eliseo no, ¿es a la manera de Dios o no es? ¿Lo tomo o lo dejo? El costo es ese. No son grandes cosas, era una cosa pequeña. Y la tercera representación la tenemos en el versículo 21 al 27. Y es Gesi. Y aquí todo tiene que ver con conservar lo que tengo y no menospreciarlo. Y siguió Gesi a Naamán. Cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor. Bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes, mentira, por supuesto, ¿no?, de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuesta a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa, y luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor Eliseo, le dijo: ¿de dónde vienes, Gesi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos, siervas.
Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Aquí todo era algo que Giezi ya tenía. ¿Qué es lo que tenía Giezi? Tenía la oportunidad más grande que un hombre podía tener. La de prácticamente estar perfilando para discípulo de Eliseo. Un hombre que había sido discípulo de Elías, el profeta más grande del Antiguo Testamento. Ahora, alguien que puede llegar a ser discípulo de aquel que dobló la cantidad de milagros que Elías hizo para el pueblo de Dios. Lo tenía todo. Pero él no quería lo que tenía. Él quería lo que no tenía. Él quería lo que no servía. Y para tomar lo que no servía sacrificó todo. Y esto, iglesia, no solamente es el principio del pecado del hombre, porque fue lo que hizo Adán. Adán negoció el conocimiento del bien y el mal por todo lo que Dios le había dado. Adán no necesitaba recibir el conocimiento del bien y el mal desde la oferta del enemigo desobedeciendo a Dios. Él lo tenía todo y si Adán y Eva le hubieran preguntado al Señor cuál es el conocimiento del bien y el mal, el Señor se los hubiera explicado. Pero el enemigo los llevó a poder acceder a eso a través del pecado y para eso perderlo todo. El enemigo, y es por eso, como contaba Gaby, tenemos semejantes batallas espirituales a menudo, porque el enemigo sabe que vos y yo lo tenemos todo en Cristo. ¿Y sabés cuál es su técnica preferida? Hacerte creer que sos un miserable y que no tenés absolutamente nada. Que sos uno que viene a la iglesia a cantar cantitos solamente y después te vas y tus problemas siguen iguales. Y eso es lo que el enemigo siembra en tu vida. Y mientras vos aceptás eso y lo crees, no pones en acción aquello que te fue dado por medio de la obra de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. Y si esto lo dejás mucho tiempo en tu vida, lo terminás aceptando y entras en esa negociación. Y en esa negociación, Él te va a dar una oportunidad con el fin de que vos le des todo. Vos le des lo de verdadero valor espiritual y lo de verdadero valor eterno, para vos quedarte con aquello que no sirve. Giezi se deslumbró con los dones y él accedió por medio de la mentira, de la traición, dejó por el piso el testimonio del Señor, porque el profeta no acepta esos dones. ¿Por qué razón? Porque era un hombre que no iba por ningún punto de vista o bajo ningún punto de vista a ensuciar el testimonio de Dios. Él no se iba a vender por dinero, porque Dios no se compra con dinero. Los dones divinos no se compran con dinero. Él no iba a entrar en ninguna de esas disyuntivas, pero sí su criado. ¿Y cuántas veces en la iglesia buscamos lo mejor de Dios? Dejamos que en su providencia Dios nos trate y a veces le echamos mano a cosas que son cosas que no es la manera de Dios, que no tienen nada que ver con Dios, y con eso ensuciamos todo el resto del testimonio, todo el resto de la obra. Esto fue un poco lo que hizo Giezi. Pero cuando el enemigo tienta con este tipo de cosas y te pide todo por nada, como nunca nos permite leer las letras chiquititas, nos deja un regalito. ¿Y cuál es ese regalito? La lepra. Aquella lepra que salió de Naamán, ¿quién se la pega? Y se la pega aquel que tenía todo, lo renunció, agarró la nada, y con la nada viene la lepra también. ¿Y qué es la lepra? Ese principio interior de muerte. Cuando Adán y Eva obtuvieron el conocimiento del bien y el mal, con ello también obtuvieron la muerte espiritual. Cuando nosotros echamos mano a aquello que no tiene nada que ver de Dios para nosotros, no es lo de Dios para nosotros, pero lo queremos agarrar para no perdernos eso que queremos, con eso también agarramos ese principio de muerte espiritual. Porque la vida espiritual está en la obediencia.
La vida espiritual está en la entrega. La vida espiritual no está en la actitud de Naamán, de quererme salir con la mía a mi forma. No está en la actitud de Giezi, de desperdiciar lo importante, lo eterno, por lo temporal. Está en la actitud de la joven, de reconocer a Dios en todos los caminos, en toda la providencia. Y aunque la cosa venga muchas veces difícil, entender que hay un propósito glorioso de Dios en esa providencia. No negociar en el camino, no hacer prevalecer mis criterios. Entender que hay un Dios eterno que nunca falla, un Dios que no se está equivocando con mi vida, no se está equivocando con lo que está haciendo en tu vida, aunque no lo puedas entender, aunque te gustaría salir corriendo de lo que está haciendo, Él no se está equivocando. El que te está empujando a salir corriendo es el enemigo. El que quiere negociar con todo lo que vos tenés es el enemigo para darte nada. Y con eso darte esa lepra, esa muerte interior. Entonces yo te dije, vamos a hablar del costo. Y te va a costar todo. Todo es aceptar lo que el Señor está haciendo en tu vida. No pelees contra la providencia de Dios. El problema no está en lo que está aconteciendo, sino en cómo lo estoy tomando. Todo es aceptar y no pelear más contra eso. Aceptalo y aceptar la mano de Dios sobre tu vida. Esa joven fue raptada, pero luego de eso esa joven creció como ninguna otra joven. Y luego de todo eso, el nombre de esa joven fue mencionada desde ese tiempo hasta el día presente, siendo yo uno de los que la está mencionando también. La mencionó la boca de Jesús y la mencionó la palabra del Señor. Lo que ella hizo fue cumplir el propósito de Dios. A veces idealizamos, a veces nos hacemos novelas del ministerio, del propósito. Ayer contaba justamente, hoy contaba mejor dicho, en el tiempo de oración, una persona, amiga mía, muy sencilla, pero con mucho de Dios. Tiene tanto de Dios como para ser un predicador famoso. No le interesa ser un predicador famoso. Él es herrero. Y ayer una persona tuvo una dificultad, este amigo mío lo socorrió, perdió toda una tarde de trabajo ayudándolo a esa persona. Cuando terminó el trabajo, ¿cuánto te debo? Yo no te dije que te iba a cobrar. Y yo pensaba, ¿no? Esa persona podría haber hecho valer algo de sus derechos y así todo haber quedado bien. Bueno, mira, no te cobro lo que le cobraría a otro, te cobro la mitad. Bueno, mira, tráeme hoy, trabajo en el carro, tengo que trabajar mañana, ¿no es cierto? Vuelvo de nuevo. Pero él vio el sentido de urgencia, la necesidad que tenía esa persona y estuvo dispuesto a darlo todo por él. Estas no son cosas famosas, son cosas que tal vez nunca se va a conocer porque no hay nadie que las hable. En este caso la hablo yo porque yo lo viví al lado de esa persona. Esta persona continuamente es usado por Dios de esa manera. No es famoso, no hace propagandas, no le cuenta a nadie lo que hace, pero Dios conoce el corazón de esa persona. Esta persona es una persona extrema. Esta persona ve la obra de Dios en la necesidad de una sola persona, de un vaso de agua a un pequeño. Esta persona está dispuesta a negarse a sí mismo por amor al semejante. Eso es a lo que hemos sido llamados, iglesia. Eso es que cueste todo. Él me decía, no hay problema, si yo mi trabajo lo cobro por otro lado. Lo gano desde lo que diariamente hago, pero ahora hay una necesidad y yo tengo lo necesario para saldar esa necesidad. Los grandes hombres y mujeres de Dios no son los más vistos, no son los más famosos. Son aquellos que cada día están llevando un vaso de agua, cada día están haciendo algo por su semejante,
llevan las necesidades los unos de los otros. Y no les interesan las grandes cosas, no les interesan los grandes ministerios y las grandes exposiciones públicas, pero sí les interesa hacer aquello que Dios los llamó. Esta joven hizo aquello que Dios la llamó a hacer. Y tal vez murió como una esclava, pero a ojos de Dios y del pueblo de Dios luego, fue una persona grande. Fue el medio por el cual uno de los primeros paganos se convierte completamente a Dios. Las grandes cosas de Dios no son nuestras grandes cosas. Cuidado que entregarlo todo a veces es entregar nuestro criterio de las grandes cosas de Dios. No pelees contra la providencia, porque si sos fiel en la providencia del Señor, el Señor te va a llevar a su voluntad perfecta. A veces estoy buscando entregar grandes cosas y lo que tengo que entregar es ese criterio propio del cual lo hago absoluto en mi vida, del cual ni siquiera lo dejo a Dios entrar ahí. Porque es como yo creo, como yo pienso, como yo lo hago. No es como Dios lo quiere hacer. Y si yo no entrego eso, nunca voy a ser sanado, como lo fue Naamán. Y a veces estamos especulando en que hay cosas mejores que las que tenemos. Y déjame decirte que muchas veces por nuestra incredulidad o por nuestro criterio propio, no estamos valorando todo lo que Dios nos dio. A veces, como decía Gaby, no es solamente necesario que nuestros ojos se abran para ver al enemigo. A veces también es necesario que nuestros ojos se abran para ver a Cristo en el lugar en el que estamos, en donde el Señor nos puso, para ver lo que Él está haciendo en nuestra vida y a través de nuestra vida. ¿Qué es todo? Todos somos nosotros mismos. ¿Qué es el todo de Dios? A su Hijo, a su Espíritu por cada uno de nosotros. ¿Qué es nuestro todo? Lo que nos sirve. Nuestro egoísmo, nuestro orgullo, nuestra propia miseria. ¿Vale la pena hacer negocios con el Señor? ¿Vale la pena entregar nuestra nada por su todo? Es la decisión de cada uno de nosotros. Ese es el costo. Amén. Los invito a ponerse de pie.